Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis. Se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Como el paralítico curado por Pedro y Juan no se les despegaba, todo el pueblo, asombrado, corrió hacia ellos al pórtico de Salomón. Al ver a la muchedumbre, Pedro les dirigió la palabra: Israelitas, ¿por qué les causa admiración esto? ¿Y por qué nos miran de ese modo, como si por nuestro poder o nuestra virtud hubiéramos hecho andar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quienes ustedes entregaron a Pilato y a quien rechazaron en su presencia, cuando él ya había decidido ponerlo en libertad. Rechazaron al santo, al justo, y pidieron el indulto de un asesino. Han dado muerte al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y de ello nosotros somos testigos. El nombre de Jesús y la fe en él es lo que ha robustecido los miembros de este hombre al que están viendo y todos conocen. Esta fe es la que lo ha restituido completamente la salud, como pueden observar. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes han obrado por ignorancia, de la misma manera que sus jefes, pero Dios cumplió así lo que había predicho por boca de los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por lo tanto, arrepiéntanse y conviértanse, para que se les perdonen sus pecados, y el Señor les mande el tiempo de la consolación, y les envíe de nuevo a Jesús, el Mesías que les estaba destinado, aunque Él tiene que quedarse en el cielo hasta la restauración universal de la que habló Dios por boca de su profeta desde muy antiguo. En efecto, Moisés dijo: el Señor Dios hará surgir de entre sus hermanos un profeta como yo. Escuchen todo cuanto les diga. Quien no escuche al profeta será expulsado del pueblo. Y todos los profetas, a partir de Samuel, anunciaron igualmente estos días. Ustedes son herederos de los profetas y beneficiarios de la alianza que Dios hizo con sus padres cuando le dijo a Abraham: tu descendencia será fuente de bendición para toda la humanidad. Para ustedes, en primer lugar, ha resucitado Dios a su siervo y lo ha enviado para bendecirlos y ayudarlos a que cada uno se aparte de sus iniquidades. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 8 responderemos todos: ¡qué admirable, Señor, es tu poder! ¡Aleluya! ¿Todos? ¡Qué admirable, Señor, es tu poder! ¡Aleluya! ¡Qué admirable es, Señor y Dios nuestro!
tu poder en toda la tierra. ¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes? Ese pobre ser humano para que de él te preocupes. Todos. ¡Qué admirable, Señor, es tu poder! ¡Aleluya! Sin embargo, lo hiciste un poquito inferior a los ángeles. Lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos y todo lo sometiste bajo sus pies. Todos. ¡Qué admirable, Señor, es tu poder! ¡Aleluya! Pusiste a su servicio los rebaños y las manadas, todos los animales salvajes, las aves del cielo y los peces del mar que recorren los caminos de las aguas. Todos. ¡Qué admirable, Señor, es tu poder! ¡Aleluya! El Señor esté con todos ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando los 2 discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de estas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma. Pero él les dijo: «No teman, soy yo». ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Pero ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos. Les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer, que había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se habría de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios y el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, pidiéndole a Él que nos asista, pidiéndole al Espíritu Santo que nos acompañe, que prepare nuestro corazón y nuestra mente, que abra nuestro entendimiento
para la escucha de la palabra de Dios. Hoy el Evangelio dice, les abrió el entendimiento para que comprendieran las sagradas Escrituras. Pidámosle a Dios que abra nuestro entendimiento, porque muchas veces leemos la palabra y no la entendemos. Leemos la palabra y no la comprendemos. Digámosle al Espíritu Santo que venga en este día y abra nuestro entendimiento como lo hizo con los apóstoles. Por eso les invito a decir esta oración después de mí. Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Digamos todos, Señor, abre nuestro entendimiento. Todos. Señor, abre nuestro entendimiento. Todos. Señor, abre nuestro entendimiento. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis desde Venezuela, mi patria querida. Un abrazo para cada uno de ustedes, un saludo de manera especial para mis hermanos de Santa Rosa de Barinas. Aquí está el Padre Marcos Galvis acompañándoles. No estamos solos. Aquí está el sacerdote acompañándoles a través de los parlantes, de los micrófonos. Difícil en la situación que tenemos a nivel mundial, pero con mucho cariño estamos con todos ustedes, hermanos de Santa Rosa, compartiendo la palabra de Dios, hermanos de todo el mundo, compartiendo este mensaje que el Señor nos regala. Miren, la primera lectura y el Evangelio de este día nos dan una bonita enseñanza, nos dan una lección de vida que ustedes y yo debemos tomar. En la primera lectura, la gente estaba admirada, estaba sorprendida porque una persona paralítica había sido sanada. Y en el Evangelio los apóstoles estaban sorprendidos, estaban atónitos, porque Jesucristo, un muerto, había resucitado. Y son dos casos de admiración. Que un paralítico sea sanado y que un muerto haya resucitado son dos casos admirables. Por eso les invito a que en este día meditemos juntos la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero hacerles una invitación para el próximo domingo. Vamos a tener la celebración de Jesucristo de la Divina Misericordia. Busca a un cuadrito de Jesús de la Divina Misericordia y colócalo encima del altarcito donde estamos escuchando el Evangelio del día todos los días. Y me mandan una fotico, ahorita les dejo el número de teléfono para que me manden una fotico de esa imagen. Me han llegado muchas fotos. Recuerde que voy cambiando las imágenes, voy cambiando, me llegan, las voy cambiando. Agradezco a las personas que ya me han enviado las imágenes del altarcito. Ahora en el altarcito coloquemos la imagen de la Divina Misericordia. Al lado del altar coloquemos la familia. Y vamos a salir todos en la fotografía y me la envían al WhatsApp, por favor. Miren, el Evangelio de hoy, quiero tomar este Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículo 35. Búscalo en la Biblia, ahí usted al frente de su altarcito.
debe tener la Biblia a la mano y busca el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículo 35. Y hago un paréntesis. Ahorita la gente está comentando que a tal persona se le apareció Dios, se murió, fue al cielo y regresó un niño. Y Dios le dijo que la cura de la enfermedad de la pandemia era que abriera la Biblia y buscara un pelo, un cabello, luego que hirviera agua y que se tomara. Esa cadena de mensajes que están pasando no son de Dios, primero. Segundo, eso que dicen estas personas de un cabello que sea la cura para el COVID es antihigiénico. Eso no es bíblico, es un engaño del enemigo. Y tristemente hay muchos católicos que nunca abrían la Biblia y entonces están abriendo la Biblia para ver dónde encuentran el cabello, el pelo, para hervir agua, que les dé un dolor de estómago, para que dejen de estar creyendo en supersticiones. ¿Qué debemos hacer con la Biblia? Vamos a leerla. Les estoy invitando a leer la palabra de Dios. Ábrala, no para que encuentre un cabello, sino para que se encuentre con la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que en este día y en todo momento nos trae un mensaje. Miren, San Lucas, capítulo 24, versículo 35. Paren la oreja, oído al tambor. Escuchen. Cuando los dos discípulos regresaron de Emaús, el día de ayer la palabra de Dios nos mostraba que los discípulos habían ido caminando a Emaús y en ese trayecto, en ese lugar, se habían encontrado con Jesús. No lo habían reconocido. Jesús se puso a caminar con ellos, no sabían quién era, le hablaron llenos de tristeza, de gran dolor. Jesús le dijo que eran insensatos para comprender las Escrituras, les explicó la palabra de Dios. Luego ellos llegaron a un lugar, Jesús hizo pasar de largo, le dijeron quédate con nosotros. Jesús entró a quedarse con ellos, dice la palabra de Dios. Mientras que estaban a la mesa, Jesús tomó el pan, lo partió, ellos se le abrieron los ojos y Jesús desapareció. Y ellos decían, con razón ardía nuestro corazón cuando nos hablaba las Escrituras. Y luego se regresaron. Hoy la palabra de Dios nos muestra que los discípulos de Emaús se regresaron y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles. ¿Qué había pasado con los discípulos? Se habían ido, se habían apartado de los apóstoles, pero tuvieron la oportunidad de regresarse al escuchar la palabra de Cristo y cuando Jesús partió el pan. Una enseñanza que nos da este evangelio. El día en que se abran las iglesias y tengamos nuevamente la Eucaristía, debemos asistir a la iglesia, debemos asistir a la Santa Misa, debemos asistir a la casa de Dios a recibir a Jesucristo sacramentado. Ustedes y yo en este momento nos hemos apartado de la iglesia no porque queramos, no porque nosotros tenemos pereza, no porque nosotros no queremos ir. Nos hemos apartado de la iglesia porque hay una pandemia y es bien contagiosa y nos puede ocasionar la muerte y debemos cuidar la salud y debemos cuidar la vida, sí, pero también debemos cuidar la fe. Se ha cerrado la iglesia, pero en la casa nosotros tenemos la oportunidad de estar en la iglesia doméstica, en nuestro hogar, en nuestra familia. Católico que se haya apartado, que se haya alejado totalmente de la iglesia, está actuando mal. Debe hacer como los discípulos de Emaús, regresarse y decir, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Lo único que tenía de fe, la única forma de manifestar mi fe era los domingos ir a misa. La única forma de manifestar mi fe era los domingos comulgar. La única forma de manifestar mi fe era ir a la iglesia. Y ahorita que las iglesias están cerradas, ¿cómo voy a manifestar mi fe?
¿Cómo voy a expresar mi fe? ¿Cómo voy a estar en sintonía con Dios? Pues regrésate. Regresar significa que ustedes y yo volvamos a estar en sintonía. Se los he dicho, se los repito. Vamos a escuchar diariamente el Evangelio del día. Dejemos la pereza. Vamos a hacer el Santo Rosario todos los días. Vamos a hacer oración en la mañana, en la noche. Vamos a hacer el Rosario de la Divina Misericordia. Ustedes y yo no podemos alejarnos y quedarnos lejos. Ustedes y yo somos los sarmientos. El sarmiento que permanece unido a la vid da fruto. El que se aleja, el que se aparta, el que se cae, se seca. No nos vamos a secar. Vamos, tenemos las herramientas. No nos sequemos. Oigan, escuchen. Les contaron lo que había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Los discípulos de Maús tenían algo que contar. Y lo que le contaron a los apóstoles, le dijeron, nos acompañó en el camino, pero lo reconocimos al partir el pan. Y esto es una enseñanza muy bella. Y esto es una enseñanza que debemos tener nosotros presente. Jesucristo resucitado lo encontramos en la hostia consagrada. Jesucristo resucitado lo encontramos en la hostia sagrada y santa, donde está su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Jesucristo resucitado fue visto por los apóstoles, reconocido por los apóstoles al partir el pan. Que ustedes y yo tengamos devoción por el Santísimo Sacramento. Que ustedes y yo tengamos devoción por la hostia consagrada, el cuerpo de Jesucristo. Y ellos le dijeron, lo reconocimos, sí, cuando se partió el pan. Y esa fue la noticia que le dieron a los apóstoles. Llenos de alegría, regresaron y encontraron a Jesús en la fracción del pan. Padre, pero es que esto es muy bonito, miren. Padre, le voy a explicar. A ver, dígame, mire. Yo en mi casa tengo mi altarcito. En mi casa coloqué lo que usted dijo, la mesita, coloqué el mantencito, coloqué la velita, coloqué la Biblia y coloqué una imagencita de la Virgen. Y ahorita el domingo voy a colocar el de la Divina Misericordia. ¿Qué de malo tiene que si pasa todo esto yo siga haciéndolo en mi casa? Es más, yo como que voy a continuar en mi casa porque me gusta más en la casa. La iglesia no, allá hay mucha gente y la enfermedad y bueno, y el calor y para allá. Mejor aquí en la casa. ¿Qué le parece? Mire lo que dice la palabra de Dios. Los apóstoles, los discípulos de Maús reconocieron al Señor cuando se partió el pan. Es muy lindo, es muy bello y lo podemos hacer ahora. Porque tenemos un tiempo en el que podemos hacerlo. Pero debemos no desacostumbrarnos. Debemos estar preparados. Debemos estar dispuestos para que en el momento en que la iglesia se abra, nosotros vayamos a la misa a recibir a Jesucristo en la fracción del pan. Padre, pero aquí en la casa me siento bien. Llegará el momento en que tienes que ir a la iglesia. Llegará el momento en que tienes que ir a recibir a Jesucristo, a ver a Jesucristo, a reconocerlo en la fracción del pan. Y eso se llama la Santa Misa. Podemos vivirlo ahora, porque la iglesia no se lo permite. Pero cuando se abran las iglesias debemos ir al templo. Debemos ir a la iglesia, debemos estar preparados para poder ir a la casa de Dios, a encontrarnos con Jesucristo. Oigan, escuchen. ¿Y cómo lo reconocieron al partir el pan? Mientras hablaban de estas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Me llama la atención estos versículos. ¿De qué estaban hablando los discípulos de Maús con los apóstoles todos? De Jesucristo. ¿De qué estaban hablando? Del Señor que les había aparecido. Y mientras que hablaban de Jesús, mientras que hablaban de estas cosas, de los acontecimientos, de lo que sucedió,
se presentó Jesús y le dijo: la paz esté con ustedes. Quiero hacerle una preguntita, querido hermano que me está escuchando, y usted me la responde. Oye, en tu casa, en tu familia, ahorita que estás ahí en cuarentena, en tu hogar, pregunta. ¿De qué estás hablando con tu familia? ¿De qué estás hablando en tu hogar? ¿De qué cosas hablas? A ver, tenemos tiempo suficiente para conversar. Tenemos tiempo suficiente para reunirnos. Tenemos tiempo suficiente para estar juntos en familia. Ahora, nuestras conversaciones en casa giran en torno a ¿qué? ¿De qué hablamos? Ahorita en la casa todos están hablando del COVID-19, ¿o no? Sí. Todos preocupados, aumentaron los muertos, bajaron los muertos. Todos preocupados, se contagió fulano, se contagió sutano. Primero, ahorita todos en casa están hablando de la economía, del dinero. No tenemos empleo, no sabemos cómo vamos a hacer, se prolongó la cuarentena, no tenemos recursos, no tenemos nada, ¿o no? Ahorita todos en casa estamos hablando de muchas cosas. Hay unos que están hablando del pelo en la Biblia, que sana, que yo no sé qué, mentira, falso. Otros que están hablando que el mar de Galilea, que se salió y se va a acabar el mundo. Bueno, de hecho, grabamos 2 videos. Un video, búscalo en YouTube, el pelo o cabello en la Biblia, ¿sana el COVID? Es una pregunta. Búscalo en YouTube, Padre Marcos Galvis. Y ahí mira el tema completo. Y otro tema que hemos grabado debido a lo que la gente está hablando, debido a que lo que la gente está comentando, que debería hablar de Cristo, pero está hablando de otras cosas. Busca el mar de Galilea se sale, fin del mundo, Padre Marcos Galvis, para que ustedes y yo podamos ver con la Biblia la mentira, los engaños. Oye, ¿cuál es nuestro tema de conversación en la casa? Los discípulos de Emaús estaban hablando de Cristo y de la Eucaristía. ¿Acaso ustedes y yo hablamos de Cristo? ¿Acaso usted y yo hablamos de la Eucaristía? Y miren, mientras hablaban de estas cosas, Jesús se les apareció y les dijo: la paz esté con ustedes. En español, las personas, los cristianos que han aprovechado este momento, que han aprovechado esta oportunidad para hacer oración, para hablar de Cristo, para predicar la palabra de Dios, van a tener paz y tranquilidad. Las personas que están aprovechando esta oportunidad para llenarse de Dios, para encontrarse con el Señor, van a tener paz. La paz esté con ustedes. Para aquellos que están hablando de Cristo, para aquellos que hablan de la oración, para aquellos que hablan de la Biblia, para aquellos que hablan de Dios. Las personas que están hablando de otras cosas que no sean de Cristo no van a tener paz. Y si quieren, miren, ¿acaso no hay personas llenas de pánico? ¿Acaso no hay personas llenas de zozobra, de miedo? ¿Acaso no hay personas llenas de temor? ¿Acaso no hay personas angustiadas? Muchas. ¿Por qué? Porque están hablando solamente de la enfermedad y de los muertos que están pasando, que está sucediendo. Y entonces hay gente deprimida, gente angustiada, gente desesperada. Eso no les ha traído paz. Ustedes quieren tener paz. Ustedes quieren tener tranquilidad. Es el momento en que en la familia y en el hogar se hable de Cristo. Para que haya paz, necesariamente se necesita la presencia de Cristo. La paz esté con ustedes. Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma. Ellos, cuando hablaban de estas cosas y se presentó Cristo, se asustaron. Las cosas de Dios dan miedo. Creían ver un fantasma. La gente dice que de eso no se habla. Le tienen más temor que a un fantasma. El día en que ustedes y yo queramos hablar de Dios, habrán personas que sufran de pánico y miedo y digan: no, yo soy alérgico a las cosas de Dios. Oigan, pero Él les dijo: no teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué los católicos se tienen que espantar a la hora de hablar de Cristo y de escuchar de Cristo? ¿Por qué los católicos deben tener miedo a predicar la palabra de Cristo? ¿Por qué surgen dudas en su interior?
Mire mis manos y mire mis pies. Soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene carne ni huesos, como ven que tengo yo. Y le mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónicos, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Los apóstoles tenían temor, pero estaban alegres. La presencia de Cristo en la casa trajo alegría. La presencia de Cristo resucitado en los apóstoles trajo felicidad. La presencia de Cristo en tu hogar traerá paz y felicidad, traerá alegría, traerá esperanza, traerá un pensamiento positivo, un pensamiento bueno de que en algún momento saldremos de esto y estaremos todos reunidos. Aquí o en el cielo, pero en algún lugar estaremos todos reunidos. Después le dijo: los que le ha sucedido es aquello de lo que hablaba yo cuando aún estaba con ustedes. Tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Escuchen lo que viene. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se habría de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios y el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de estos. ¿Por qué les abrió el entendimiento? Porque estaban reunidos hablando de Cristo. Porque estaban reunidos no echando chistes ni cuentos. Estaban reunidos no perdiendo el tiempo en videojuegos. Estaban reunidos no perdiendo el tiempo hablando de noticias. Estaban reunidos hablando de Cristo. Y Jesús les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Y termina el texto diciendo: ustedes son testigos. Vayan a atestiguar lo que han visto y oído. Que hoy la palabra de Dios nos dé una lección en la vida. Que ustedes y yo debemos hablar de Cristo y pedirle al Señor que nos abra el entendimiento para que podamos entender y predicar, ser testigos de la palabra de Dios. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga. Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios. Por eso te invito a suscribirte. En nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego, puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis. Y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video.